Bien, bienvenidos a este vídeo donde vamos a resolver uno de los problemas que cayó en la oposición de diplomados de AEMET en el año 2025, ¿de acuerdo? De hecho, es el primer problema. Vamos a leerlo. Dice, busque un factor integrante, ¿sí? Gran pista, dependiente de X, que convierta en ecuación, esta ecuación en exacta y resuelva la ecuación diferencial resultante. Bien, vamos a ver lo que tenemos entre manos. Tenemos un AEDO, una ecuación diferencial ordinaria, ¿sí? Y nos hablan de factor integrante. Siempre que nos hablen de factor integrante, hemos de entender ya que nos están hablando o nos hemos de situar en ecuaciones diferenciales exactas. Esta ecuación diferencial, de hecho, la podríamos hacer como una variable separada, ¿sí? Como una EDO de variables separadas, que sería mucho más sencilla, pero nos piden, ¿sí?, que lo hagamos como una EDO exacta, con lo cual, bueno, nos dicen, oye, primero busca un factor integrante y después resuelve la ecuación. Bien, lo primero que vamos a hacer en este caso es ver que realmente la ecuación diferencial necesita ese factor integrante. ¿Y cuando una EDO exacta necesita un factor integrante? Pues cuando puede ser exacta y no lo es. O sea que no se trata inicialmente de una EDO exacta. Vamos a copiar aquí la EDO, logaritmo de i, sí, por d de x, más 1 partido por i de i. Bien, esto es una 1 forma igualada a 0 y vamos a, bueno, pues a intentar ver si esto es una o se trata de una EDO exacta. A esto le llamo función m de x, y, aunque solo depende de i, y a esto le llamo función n de x, y, aunque solo también depende de i. ¿Cuándo una EDO es exacta? Veamos si la EDO es exacta. Bien, para ello, ¿qué he de ver? Si se cumple la condición de exactitud. ¿Qué me dice la condición de exactitud? Que la derivada de m respecto de i ha de ser igual a la derivada de n respecto de x. Si yo derivo m respecto de i es un logaritmo de algo es 1 partido por algo, la derivada, y la derivada de n respecto de x, bien, el 1 partido por i, por muy 1 partido por i que sea, no depende de x, con lo cual la derivada respecto de x es 0, ¿de acuerdo? Bien, estas dos funciones obviamente no son iguales, ¿sí? 1 partido por i no es igual a 0, en ningún caso, de hecho, va a ser igual a 0 para todos los valores de i que queráis, con lo cual no se cumple la condición de exactitud y la EDO es no exacta. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a buscar un factor integrante. ¿Por qué? Porque la EDO no es exacta. Pero, cuidado, que nos dan una pista. Nos dicen que el factor integrante ha de depender de la variable x. Bueno, pues ahora es donde yo voy a tirar de teoría, ¿de acuerdo? ¿Qué digo? Digo, ¿qué me dice la teoría? La teoría me dice, mira, me dice lo siguiente, la teoría dice, mira, si tú calculas la derivada de m respecto de i y le restas la derivada de n respecto de x, ¿sí? Y esto lo divides por n, ¿sí? Si esto te depende de x, ostras, ya tenemos un gran candidato a factor integrante. Bien, aquí todo lo tengo calculado en este cociente, porque la derivada de m respecto de i la he calculado, es 1 partido por i. La derivada de n respecto de x también la tengo calculada, que es 0. Y n es 1 partido por i. Con lo cual este cociente me queda 1 partido por i en relación a 1 partido por i. Y algo partido por algo, por muy algo que seas, siempre da 1. Bien, ¿esto depende de x? Bueno, es una constante. Yo lo puedo hacer depender de x. ¿Por qué? Porque cualquier cosa, o sea, al final, esta función no depende de x como tal, pero tampoco claramente no depende. ¿Sí? Es una función constante. Bien, en este caso,
podríamos llamar a esta función h de x, ¿ok? ¿Esto es nuestro factor integrante? No, no, no. ¿Qué me dice la teoría? Oye, una vez tengas esto que te dependa de x o sea constante, el factor integrante será e a la integral de esto. Bien, pero e a la integral de esto a que es igual. Es igual a e a la integral de 1, que obviamente la integral de 1 es x, es e a la x. Bien, este sí que es un factor integrante. Ahora mismo ya tenemos un factor integrante, ¿ok? Que es mu de x igual a e a la x. En este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, la palabra lo dice, ¿no? Factor integrante. Alguien muy bueno que si se integra en la ecuación va a hacer que esta edo, que era no exacta, sea exacta. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos al lío. Vamos a multiplicar toda la edo por este a la x. ¿Sí? En este caso, ¿qué tenemos? Tenemos e a la x por logaritmo de y, diferencial por lo que varía la variable independiente x, más 1 partido por y por e a la x, por lo que varía la variable y. ¿De acuerdo? Igual a 0. Bien, ahora yo tengo una nueva edo. Ahora yo tengo una nueva edo. Me dicen que la resuelva. ¿De acuerdo? Bien, para resolver esta edo, lo que voy a hacer es, como antes, esto ahora será mi m y esto ahora será mi n. ¿Qué voy a hacer? Lo primero, bueno, ver que se cumpla o ver si se cumple la condición de exactitud. Veamos si se cumple la condición de exactitud. ¿Qué me dice esta condición de exactitud? Lo que me dice es que la derivada de m respecto de y, bien, vamos a derivar esto respecto de y, el e a la x es una constante, con lo cual será, voy a ponerlo bien, derivada de m respecto de y será igual a e a la x, que es constante, multiplicado por la derivada del logaritmo de y. La derivada del logaritmo de algo es 1 partido por el algo, 1 partido por y. ¿De acuerdo? Ahora me voy a derivar el 1 partido por y por e a la x respecto a la x. Derivada de n respecto de x, ¿a quién será igual? Bien, 1 partido por y es constante, pues lo pongo igual. Está multiplicando. Y e a la x, la derivada es ella misma, ¿no? Sí, ya sabéis que la e a la x es una función que tiene derivada ella misma. Esto a mí me explicaron un chiste, ¿sí? En bachillerato me decían, esto es un seno, un coseno y una e a la x que van a un bar. Y resulta que el seno le dice al coseno, venga, coseno, derívate. Ah, pues yo cuando me derivo soy menos tú. La derivada del coseno es el menos seno, o todos aplaudiendo. Entonces resulta que el coseno le dice el seno, venga, va, seno, derívate. Y el seno dice, ah, yo cuando me derivo soy igual a ti. Sí, porque yo cuando que me llamo seno, cuando me derivo soy el coseno. Y todos aplaudiendo, "Ué". Entonces llega la exponencial y dice, bueno, yo no hace falta que me derive, tengo mi propia personalidad. Tanta es mi personalidad que aunque yo me derive 1000 veces, continúe siendo yo mismo, el e a la x, o yo misma, el e a la x. Pues bueno, sí, la exponencial es una función que cuando se deriva, pues ella misma es ella misma. ¿Me explico? Bien, pues pasa que sí que se cumple esta condición de exactitud, porque la derivada parcial respecto de m respecto de y es igual a la parcial de n respecto de x, con lo cual podemos establecer que ahora sí que sí se trata de una edo exacta. ¿Vale? Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, pues buscar un factor integrante para esta ecuación diferencial exacta. Hay un factor integrante, una función potencial. Hallemos, vamos a poner aquí resolución mejor, resolución.
hallemos una función potencial. Será una función potencial f de xy escalar tal que ¿qué? Tal que la derivada de f respecto a x sea nuestra función m y la derivada de f respecto a y sea nuestra función n. Bien, ahora vamos a copiar ambas funciones. La primera es e a la x logaritmo de y y la segunda es e a la x multiplicado por 1 partido por y. A esto le llamo 1 y a esto le llamo 2. Bien, he de decidir por dónde empiezo. Da igual, en el fondo da absolutamente igual empezar por 1 o empezar por 2, porque lo que nos cobramos al principio lo hemos de pagar al final, y si al principio hemos de pagar algo, después al final nos lo cobraremos, ¿de acuerdo? Voy a empezar por 1. ¿De acuerdo? Pero también podría empezar por 2. De hecho, os propongo como ejercicio, ¿sí? Empezar vosotros por 2, porque vais a ver que llegáis exactamente al mismo resultado. Empecemos por 1. ¿De acuerdo? Bien, si empezamos por 1, ¿qué tenemos? Tenemos que perdón. Si empezamos por 1, démonos cuenta de una cosa. Démonos cuenta. Si a mí me dicen que la derivada respecto de x, de f, es esto de aquí, e a la x por logaritmo de y, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Si me dicen que la derivada respecto de x es esta cosa, pues la función que yo busco será la integral respecto de x, ¿no? O sea, mi función potencial será la integral respecto de x, ¿de qué? De e a la x, ¿sí? Por el logaritmo de y de x, más una constante. ¿Qué es lo que pasa? Que la constante, obviamente estamos trabajando con dos variables. Si yo integro respecto de una, la constante me puede depender de la otra, con lo cual esta constante me va a depender de y. ¿De acuerdo? Bien, ahora integro. Ahora sí que ya me de poner el mono de trabajo. Bien, la integral de e a la x por una constante es e a la x, ¿sí? La exponencial e a la x cuando se integra también es ella misma, con lo cual esto es e a la x logaritmo de y más esta constante c de y. Bien, ¿ahora qué? Ahora una cosa. Si yo soy capaz de determinar esta constante c de y, el problema está finiquitado. ¿De acuerdo? Solo me falta esto, determinar esta constante CDI. ¿Pero qué voy a utilizar? Bueno, pues voy a utilizar dos. Vosotros, si en el ejercicio que hagáis, pues empezáis por 2, ¿vale? La constante os va a depender de X y ahora pues tendréis que hacer la magia. ¿La magia quién es? En mi caso, que he empezado por 1, la magia es aplicar 2. ¿Y la música de 2 qué dice? Dice, oye, si yo derivo respecto de Y, tengo mi función n. Y yo tengo aquí ya mi función potencial. ¿Pero qué quiere decir esto? Que si derivamos esto de aquí respecto de y, lo podemos igualar a la función n. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué decimos? Decimos, aplicamos 2. Aplicamos 2. Venga, derivamos respecto de y. E a la x se queda ella misma. Y el logaritmo de y es 1 partido por y. Más la derivada c de y, bueno, c de y es c' de y. ¿Ok? Y esto aquí tiene que ser igual a n. N es e a la x 1 partido por y. Bueno, pues ya lo tenemos, ¿no? Porque daos cuenta que siempre que tengo dos sumandos iguales en una igualdad, se pueden tachar. Me queda que c' de y es 0, con lo cual, obviamente, integrando c de y será una constante. ¿De acuerdo? C sub 0, donde c sub 0 es un número real. Muy bien, pues ya soy capaz de dar mi función potencial, ¿no? Ya soy capaz de dar mi función potencial. La función potencial solución será e a la x logaritmo de y
más una constante C sub 0. Si queremos nivelarlo a una curva de nivel, sería igual a K sub 0, ¿sí? Y bueno, si queremos dar la solución de forma implícita, pues lo podríamos hacer perfectísimamente, ¿sí? E a la X, logaritmo de I, es igual a K sub 0 menos C sub 0. Vamos a llamar a esta resta de constantes K, ¿de acuerdo? Con lo cual la solución será e a la X por logaritmo de I igual a K, donde la K es un número real. ¿De acuerdo? Muy bien, pues aquí lo tenemos. Aquí tenemos el problema. Espero que lo hayáis disfrutado. Es un problema bastante elegante, ¿sí? Y hasta aquí este vídeo. Así que ya sabéis, si os gusta el contenido, pues me haríais un favor y suscribirse es totalmente gratis.